¿Qué tal? Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos en esta mañana a platicar un poquito. Bueno, no vamos a hablar de, de cosas paranormales ni nada de eso. Por el nombre de que le hemos puesto el tema, Cazadores de Almas. Ahorita a ver de qué vamos a hablar. Eh, Nuestra cita es Proverbios 4:23, un texto que yo creo que la mayoría conocemos, ubicamos y a lo mejor a muchos les gusta. Dice el consejo de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eh, Muy bien, pues dentro de lo que es el gobierno de Dios, eh, hay un punto eh, muy especial, muy particular, en el cual nos dice por aquí en esta cita que está fundamentado su reino, su gobierno. Dice por aquí que la ley del amor de Dios, dice, perdón, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, o sea, es la base de su gobierno, es su ley, ¿sí? Dice, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia a esa ley. Es decir, que, bueno, todos buscamos, como dice aquí, la felicidad, ¿sí? La paz, la tranquilidad. Pero dice que esta solo la podemos encontrar cuando nosotros vivimos de acuerdo a los principios de su ley, ¿sí? El fundamento de su ley. El deseo de Dios, dice aquí, es que todos podamos servirle, ese es su deseo, ¿sí? Pero dice que eso que él anhela y desea, lo quiere únicamente de manera voluntaria, ¿sí? O sea, dice que quiere que le sirvamos este, a través dice aquí, de la comprensión y el aprecio de su carácter, es decir, que sea a través de una relación, ¿sí? Que le conozcamos y que de esa manera podamos nosotros entregarle nuestra voluntad, nuestro ser. En la parte final nos dice algo interesante que vamos a destacar. Dice, no haya placer en una obediencia forzada. Eso no va con Dios, ¿sí? Hay muchos que creemos que Dios así es, ¿no? Que nos obliga a hacer cosas que no queremos, que no nos gustan. Pero Él no te obliga, ¿sí? Eh, Dice, otorga a todos, aquí está algo bien importante, dice el libre albedrío, es decir, nos dio libertad. Desde que nacimos somos seres libres, dice, para que podamos servirles, si ese es su deseo, ¿sí? Si es el deseo que le sirvamos, pero voluntariamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en su palabra nosotros encontramos, como hablamos hace poco, ¿no? Leyes, principios, y muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos como con una carga, ¿no? En nuestra espalda, eh, porque se nos hacen cosas muy complicadas, muy estrictas, muy rígidas, etcétera. Pero Dios no te obliga a hacer nada. O sea, si tú no quieres, no tienes que guardar nada, ¿sí? Dice aquí, obviamente, tu felicidad depende de eso, ¿sí? Una te está obligando a nada. Y esto es algo que, les digo, ahorita vamos a destacar la cuestión de la libertad, ¿sí? ¿Qué es la libertad? Bueno, aquí tenemos una definición. La libertad es la capacidad de actuar, dice aquí, de forma voluntaria, como mencionábamos ahorita. Dice, sin que se impongan restricciones o prohibiciones, como las que vivimos hace poco tiempo, ¿no? Restricciones y prohibiciones, ¿sí? Dice, es un derecho fundamental que implica la responsabilidad de los actos. Es decir, nadie me tiene que forzar a hacer las cosas. Eso es la libertad, ¿sí?
que a veces confundimos, ¿no? Con otros aspectos de nuestra vida, donde, por ejemplo, nosotros decimos, pues es mi vida y qué, es mi cuerpo y qué, son mis decisiones. A veces se hizo famosa una frase, ¿no? Últimamente, donde dicen, es mi cuerpo y es mi qué, mi decisión. Son frases que acostumbramos decir para supuestamente nosotros defender nuestra libertad, ¿sí? Pero dice aquí que esa libertad o esa, pues sí, esa libertad que nosotros tenemos y que nacemos con ella y que últimamente se escucha por todos lados y que se defiende y todo eso, dice aquí que lleva, o sea, sí es un derecho de todos nosotros, pero también implica, dice aquí, una gran responsabilidad. O sea, no es nada más hacer lo que me dé mi gana, como a veces creemos que eso es la libertad, ¿sí? Alguien dijo por ahí que la libertad no es hacer lo que se quiere, como pensamos muchas veces, sino, dice, hacer lo que se debe. Esa es la libertad, pero sin que nadie me esté que poniendo ahí una pistola en la cabeza, ¿ok? Hacer lo que es correcto, lo que debo hacer sin ninguna, sin ningún tipo de, ¿cómo podemos decir? De, se me fue la palabra, de violencia, ¿no? En el sentido de que me estén forzando a hacer algo que no nace de mí, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los fundamentos del gobierno de Dios, dijimos ahorita el principal es su ley, ¿sí? Y esa ley también está basada, aunque no lo creamos y se nos haga medio imposible pensar esto, su ley estaba basada en la libertad. Aunque digamos, oye, pero pues si se pasa restringiéndonos Dios, ¿sí? Su ley está basada en la libertad porque no te está obligando a hacer nada, ¿sí? Él nos está marcando un camino que nos va a llevar a la felicidad, dice por ahí. ¿Se fijaron? Pero no nos está obligando a hacer nada. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca de este personaje de Lucifer, porque él tiene dentro de sus, ¿cómo podríamos decir? Sus ideas, ¿sí? O el fundamento de su gobierno, ¿sí? Porque en cierto modo él también gobierna en este mundo. Él tiene otros métodos, ¿sí? Cuando él vivía en el cielo, ¿sí? Dice por aquí que él se valió dice, de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes. O sea, él tenía poder en el cielo, ¿sí? Y él abusó de esa confianza que todo el mundo le tenía, y el amor, dice aquí, y la lealtad. Y dice, comenzó a inculcar, dice, insidiosamente en las mentes de todos sus súbditos, ¿sí? La gente que estaba bajo sus órdenes, dice, les inculcó insidiosamente su propia desconfianza y descontento, que su influencia, y aquí hay dos puntos bien interesantes que vamos a desarrollar ahorita. Dice, él, eh, podríamos decir que puso en cada ser celestial que fue engañado su propia desconfianza y descontento. O sea, prácticamente lo que sentían o lo que comenzaron a sentir los demás seres celestiales no era lo que realmente sentían, ¿sí? Sino lo que sentía él, lo que sentía Lucifer. ¿Se fijaron? Prácticamente se metió en sus mentes, ¿sí? Y el otro detalle aquí que destacamos es que esa influencia o eso que pasó en la mente de todos, nadie se dio cuenta. O sea, dice que no lo discernían, no se dieron cuenta que los pensamientos que comenzaron a tener no eran propios, ¿sí? Sino eran pensamientos de alguien más. Y es bien interesante, ¿sí? Y dice que no se dieron cuenta. Y ahora, imagínense la capacidad que estos seres tenían,
Ellos eran perfectos, ¿sí? Y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de que alguien los estaba engañando. Fueron engañados, ¿sí? Porque ese, dice aquí, ese descontento, esa desconfianza que comenzaron a sentir hacia Dios, o sea, no nació de ellos, ¿sí? Con el tiempo ellos empezaron a pensar que habían tomado una decisión, porque ellos dice que se pusieron a favor de él, ¿no? Y creyeron que eran sus decisiones, pero no se dieron cuenta que esas decisiones habían sido condicionadas por alguien. Alguien los fue encaminando a tomar esa decisión. Y hay algo aquí también muy increíble, porque dice que, o sea, la gente que lo empezó a seguir, ¿sí? Dice que algunos que recibían favorablemente sus insinuaciones contra el gobierno de Dios, este, para empezar, no se daban cuenta, ¿no? Y empezaron a mostrar ese descontento hacia Dios, dice, aunque habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido. O sea, todos estaban de acuerdo con el gobierno de Dios, todos eran felices, y de repente comenzaron a sentirse intranquilos, inconformes, algo increíble, ¿sí o no? Dice, ahora estaban descontentos con Dios. Se sentían, esto es, les digo, es increíble, se sentían desdichados en la condición en la que estaban, imagínense. Yo creo que cualquiera daremos lo que fuera, ¿no? Por estar en la situación en la que ellos vivían. Bueno, ellos no eran felices. Dice, porque no podían, empezaron a pensar por qué no eran felices, dice, porque no podían penetrar en los inescrutables designios de Dios. Y curiosamente esto era el pensamiento de quién, de Lucifer, ¿sí? Era el que quería, dice aquí, inmiscuirse en los asuntos de Dios. Pero ahora todos, como que todos pensaban lo mismo. Dice, les desagradaba la idea de exaltar a Cristo cuando tiempo antes todos eran felices haciendo eso. Dice aquí algo también muy importante. Satanás o Lucifer en ese momento dice, les declaró a todos, dice, que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia. Nos están eh, ultrajando, ¿sí? Dice tanto hacia él, o sea, la injusticia era tanto a él, dice, como a todos ustedes, ¿sí? O sea, todos ustedes se están viendo afectados por esto. Y les anunció, dice, que desde entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados. Yo los voy a defender. Que todos ustedes están siendo maltratados por Dios porque están poniendo por encima de ustedes a quién? Cristo, a Jesús. Bien, ¿cómo podemos decir? Muy empático él, ¿no? Con los demás. Nunca más, dijo, iba a reconocer la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le debió haber otorgado. ¿Sí? Aquí están sus verdaderas intenciones. O sea, él no quería defender a la gente, no le preocupaban los demás. Él buscaba sus propios intereses, dice. Quería, dice, iba a asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. O sea, les dijo, ustedes no tienen por qué estar adorando a Cristo, pero yo me puedo hacer cargo y ustedes pueden seguirme. Y les prometió, dice aquí, a todos los que lo siguieran, les prometió que dice, que todos gozarían de libertad. Que no eran libres, todos eran libres, ¿sí? Porque ese es uno de los fundamentos del gobierno de Dios, la libertad. Pero Lucifer les hizo creer a todos, ¿sí? Que estaban siendo violados sus derechos y su libertad. Y dice, gran número de ángeles tomó esa decisión de aceptarlo. Pero aquí lo curioso es que no era decisión de ellos realmente.
O sea, esa decisión fue trabajada por Lucifer durante mucho tiempo, ¿sí? Ya vimos ahorita, o sea, ellos eran felices, entonces no tenían queja, el único que se quejaba era él, ¿sí? Pero se metió en las mentes de todos y ahora todos pensaban lo mismo que él, todos tenían la mente de él. Y esto es algo bien, es impresionante, ¿sí? Dado la condición en la que estaban todos, ¿sí? En un estado de perfección. Eh, y bueno, esto les digo, suena muy, a lo mejor nos puede sonar así muy fantasioso, ¿no? Increíble. El poder que este ser desplegó, ¿no? Para controlar la mente de todos esos ángeles. Y cuando mencionamos esta frase del control de la mente, también les digo, suena así como algo de ciencia ficción o de película, control mental. Eh, pero no es algo que suceda únicamente en alguna película, que hayan leído por ahí en algo de ficción. Es algo real y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Y miren lo que nos dice aquí Elena White en Mensajes Selectos Tomo 2. Dice, Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal. Tiene dentro de todas sus artimañas, dice que hay algo que a él le fascina, ¿sí? Para hacer mal, fíjense. Dice, el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra. Entonces, no es algo de ficción esto, ¿sí? O sea, el control de la mente, dice aquí que es una de las cosas que él utiliza, ¿sí? Él sabe muy bien cómo es posible que una mente pueda, dice, ejercer poder sobre otra. Y esta influencia, dice aquí, es tan seductora que la persona que está siendo moldeada o modelada, ¿sí? Por la otra, a menudo no tiene conciencia de su poder. O sea, la persona, la víctima, no se da cuenta. Y ahorita lo vimos, ¿sí? Lo que sucedió en el cielo. Nadie se dio cuenta de lo que está, o sea, que esos pensamientos que empezaron a surgir no eran propios, ¿sí? Y las acciones, sino eran las de Lucifer, ¿sí? Entonces, esto le digo, es algo real. Dice la persona que está siendo manipulada, moldeada, dice generalmente no tiene conciencia de eso. ¿Qué les parece? Y hay algo aquí muy interesante, dice, Dios me ha pedido que pronuncie advertencias contra este mal. Entonces no es ficción, dijimos, no es cosa de las películas, es algo a lo que nos enfrentamos todos los días, ¿sí? Y aquí dice ella, dice, Dios me pidió, dice, que advirtiera a la iglesia sobre esto. Y es a la iglesia, o sea, no estamos hablando de, "Ay, vamos a avisarle a los que están allá, que no conocen de Dios". Es para nosotros, ¿sí? Entonces, a lo mejor a veces pensamos que nosotros estamos inmunes a esto, ¿sí? Y no es así, ¿ok? Eh, dijimos es algo real a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en algún momento. Después de que sucedió eso en el cielo y que Lucifer fue expulsado, dice aquí, ya no le fue posible, dice, continuar su rebelión en el cielo. Pero, dice Satanás, halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Encontró otro lugar donde trabajar y ese lugar fue nuestro mundo, ¿sí? Dice, al tramar la ruina de la raza humana, vio, dice también, bueno, dice que él se dio cuenta o le llamó la atención la felicidad y la paz en la que vivían Adán y Eva en el Edén, ¿sí? Los veía muy felices. Dice, y estimulado por la envidia, es decir, le dio mucha envidia, le dio coraje,
que estos nuevos seres fueran felices porque él ya no lo era, ¿sí? Algo que él había prometido, ¿no? Él había prometido felicidad, libertad a sus seguidores, pero perdió todo eso, lo perdieron. Y él sintió como que estas nuevas criaturas, los seres humanos, venían como a ocupar su lugar también. Como que dije, no, mira, rápido me sustituyó Dios, ¿no? Y le dio mucho coraje, dice, y resolvió inducirles, dice aquí, a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Y esta palabra de inducir, bueno, él ya tenía práctica en eso, fue lo que hizo en el cielo. Entonces dijo, bueno, si yo no soy feliz, pues tampoco quiero que estos sean felices. Y quiero que estos también sufran lo que yo estoy sufriendo. Y tomó una decisión, ¿no? Dice aquí de hacerle daño al ser humano. Existe algo, ahorita que hablábamos de ese control de la mente, ¿sí? Que les digo es algo real, se le llama, fíjense bien, se le llama sugestión inducida. Eso existe, ¿sí? Sugestión inducida. ¿Qué es esto? Bueno, tiene tres fases, ¿sí? Primero, ¿sí? El que, el que pone en práctica estas artimañas, dice aquí, que adormece la mente de su víctima, ¿sí? Adormece su conciencia, dice, mediante distracciones. Y aquí debemos de empezar eh, pues, analizar un poquito nuestra vida, las cosas en las que, o el medio en el que nos movemos, las cosas que hacemos, vemos, escuchamos, etcétera. Eh, Dice aquí, se adormece la conciencia. Eso es lo primero que se tiene que hacer, no para que lo pongan en práctica, sino para cuidarnos de esto, porque la advertencia aquí es podernos cuidar de estas cosas, ¿sí? Que Satanás pone en práctica a través de muchos medios. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Adormece nuestra mente, nuestra conciencia, dice, con distracciones. Y aquí les digo, tenemos que reflexionar, pensar un poquito. ¿Qué distracciones o a qué distracciones yo me enfrento todos los días? Y tenemos, por ejemplo, una muy, muy común, por ejemplo, el telefonito, ¿sí? ¿Es una distracción, sí o no? Es una distracción. O sea, nadie puede decir que no es cierto eso, ¿no? Pero hay muchas, ¿no? Pero esa es una de las que ahorita, pues, es ah, la moda, ¿no? Bueno, para que pongamos cuidado, dice, la segunda fase ¿cómo puedo decir? De este proceso, ¿sí? Dice, es la actuación en el inconsciente. O sea, a través de esas distracciones, eh, el que pone en marcha esto, dice, empieza a trabajar en tu subconsciente a través de mensajes, imágenes, la música, ¿sí? Y esos mensajes que recibimos, generalmente dice aquí, son confusos, o sea, no son muy claros. Y ahorita vivimos inmersos en esto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que decíamos del teléfono, ¿no? Tenemos acceso a muchísima información y a pesar de eso, generalmente no tenemos nada claro, ¿sí o no? A pesar de que tenemos acceso a todo tipo de información, pocas veces tú puedes decir, yo tengo claro esto, en este tema. Porque no falta la información que dice, no, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Y estos mensajes generalmente consisten en verdades a medias. Y ahí está el problema, que generalmente no podemos darnos cuenta que es verdad y que no lo es, ¿sí o no? De todo lo que recibimos, toda la información que llega a nosotros. Porque si tú dices, no, oye, pero sí es cierto, bueno, sí, pero es una verdad que medias, no es la verdad completa. En eso consiste esto.
Y entonces el tercer paso, ¿sí? Y es como la culminación de este proceso de la sugestión inducida, es, dice, el convencimiento de la víctima de que las ideas, que, o sea, la información que estoy recibiendo, las decisiones que tomo en mi vida, las cosas en las que yo creo, creemos que son nuestras. ¿Sí? Y no es así. ¿Sí? O sea, son decisiones, son acciones, son pensamientos de alguien más. Y esto, grábenselo bien, ¿sí? O sea, hay un adormecimiento, dice aquí, se empieza a trabajar en donde dice, en nuestro subconsciente. Y eso es a través de la repetición, ¿sí? La exposición a todo este tipo de mensajes, que generalmente pues lo enfrentamos todos los días, ¿sí? Se utiliza en todo, o sea, se utiliza en la mercadotecnia, en la política, eso fue lo que hizo Satanás, por ejemplo, en el cielo, fue lo que hizo Hitler, por ejemplo, en Alemania. Todos los días repetía, había grabaciones de él en la radio, ¿sí? Hablando. Y muchos políticos siguen haciendo eso, ¿sí? Todos los días nos hablan. Hasta que su mente y sus pensamientos se convierten en los nuestros. Y nosotros pensamos que el hecho de, por ejemplo, seguir a un líder político es mi decisión. Es que yo voto por tal persona y este es mi gallo, dice. O no te das cuenta de que has sido víctima de la sugestión inducida. Es decir, que tomaste esa decisión, sí, pero fue condicionada por alguien. Por eso las campañas, por eso los comerciales, ¿sí? Para convencerte de algo. Que tú a lo mejor no ni siquiera, por ejemplo, a veces compramos cosas, no sé si se han fijado, que nunca pensamos que compraríamos, ni que ni sentíamos que necesitábamos, ¿sí o no? Y tomé la decisión de comprarla y al último dice, oye, ¿por qué compra esto? Ah, pues por esto, ¿sí? Y entonces, miren, cuando el pecado entró aquí, Satanás puso en marcha esto, ¿sí? Lo que había funcionado en el cielo un día. Lucifer dice, adormeció la conciencia de la gente que lo escuchaba con distracciones. ¿Cuáles fueron las distracciones? Ah, pues empezó a llamar la atención a la injusticia, a la violación de sus derechos, de su libertad, y eso les llamó la atención, los distrajo, ¿sí? Y luego empezó a trabajar en su subconsciente. Y finalmente ellos tomaron, todos ellos, los ángeles, tomaron una decisión que no era de ellos, que no querían, que nunca había pasado por aquí, por su mente. Y eso también pasó con el ser humano, ¿sí? Miren lo que dice aquí. En el libro Mente, Carácter y Personalidad dice que Satanás tentó a Eva en el Edén, ¿sí? La distrajo, ¿sí? ¿Cuál fue la distracción? Bueno, se le presentó ahí de una manera atractiva para ella, ¿sí? Eh, con la forma de un animal que hablaba y que hablaba cosas bonitas. Y dice por ahí en el libro Patriarcas y Profetas que le empezó a hablar cosas bonitas a Eva acerca de su físico. Y eso fue la distracción. Y el problema fue que Eva, dice aquí, empezó a argumentar con él, empezó a platicar, ¿sí? Y dice, Satanás ejerció su poder hipnótico sobre, sobre Eva, primeramente sobre Eva, ¿sí? Empezó a controlar su mente, dice, con un poder hipnótico. Y la hipnosis, acuérdense que es como un estado de adormecimiento. O sea, Eva no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, ¿sí? Y finalmente ya tomó una decisión, la decisión de desobedecer a Dios, ¿sí? Ella creyó que era su decisión personal, ¿sí?
pero no era decisión de ella, ni pensamiento de ella, sino que era el pensamiento de alguien más que se había que apoderado de su mente. Y dice dice por aquí que eso mismo quiso hacer este, Satanás con Jesús, ahí en el desierto, cuando se le presentó, ¿se acuerdan? Con las famosas tentaciones. Lo quiso distraer, ¿sí? Adormecer su mente. Y le presentó por ahí algunas distracciones, ¿no? La comida, el poder, y bueno, fue vencido, ¿no? Gracias a Dios. Pero hubo un momento en que lo dice por ahí los escritos inspirados, que Jesús estuvo a punto también de creerle. O sea, estuvimos así a un pelo, ¿no? De que todo se echara a perder. Pero ese es el poder que tiene Satanás sobre nosotros, ¿sí? Y sabe cómo hacerlo, o sea, sabe cómo controlar las mentes. En nuestro tiempo, sí, ahorita estamos hablando, bueno, tiempos muy lejanos, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo? Este, hay una frase que hemos adoptado, y que también nos la metieron hasta por la sopa, ¿sí? Esta frase, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La nueva normal. Que esa frase se quedó, ¿sí? Es que es la nueva normalidad. Es decir, eh, en un inicio, bueno, se utilizó con un fin, ¿no? Pero pasó toda la crisis y la seguimos utilizando, porque esto iba más allá, ¿sí? De una crisis momentánea. Y a partir de aquellos años, ¿sí? Nuestro mundo cambió. ¿Sí? Hagan memoria un poquito, el antes y después, y verán que nuestro mundo nunca más fue igual. Y de repente, cuando nos dimos cuenta, como dice aquí, ya teníamos un nuevo lenguaje, nuevos valores, sin que nos diéramos cuenta, ¿se fijaron? Se nos adormeció, ¿sí? Se trabajó en nuestro subconsciente a través de mensajes repetitivos, día y noche, por todos lados, por internet, por televisión, por la radio, con imágenes, películas, un montón de cosas, y se trabajó en nuestra mente. Y de repente dice que ya había nuevos valores, nuevo lenguaje, nuevas prácticas, nuevas leyes, nuevas políticas, nueva educación, nuevos comportamientos. Y como lo dice esta frase, esto es lo que ahora es lo normal. ¿Sí? Es la nueva normalidad. Y nadie nos dimos cuenta en qué momento pasó esto. En qué mundo, el mundo que conocías dejó de existir. Y ahora, por ejemplo, nosotros como seres humanos, como sociedad, tomamos decisiones, tenemos actitudes que, como decíamos ahorita, creemos que son propias. Y empezaron a surgir en todo este tiempo un montón de movimientos muy, ¿cómo podríamos decir? Muy coordinados, ¿sí? Porque son cosas que tú puedes decir, bueno, siempre existió eso, ¿sí? Sí, pero se le empezó a dar un mayor auge a todo eso. Y se empezó a patrocinar eso y se empezó a promover por todos lados. Un montón de movimientos. Y todos nosotros, como seres humanos, empezamos a qué? Como a tomar partido y a decir, ah, yo quiero entrarle a esto, ¿sí? Pensando que son decisiones propias, ¿sí? Ah, yo apoyo este movimiento porque me identifico, decimos, ¿sí? Creemos que son nuestras decisiones, nuestras convicciones, y no nos dimos cuenta de que
se estuvo trabajando en nuestra mente por un tiempo. De manera que cuando tú tuvieras que tomar una decisión, pues fuera fácil, ¿sí? Entonces no nos dimos cuenta de que esas decisiones, esos movimientos que apoyamos, esas prácticas o comportamientos que ahora tenemos como sociedad, no son nuestros, sino que alguien los puso ahí en nuestra mente. Y ustedes se pueden imaginar quién fue, quién fue. ¿Quién acostumbra a hacer eso? Entonces él dice, fue Satanás. ¿Sí? Entonces, a veces vemos, como decimos ahora, es una nueva normalidad, es un nuevo mundo, una nueva era, dicen, y pues hay que entrarle a las modas, a las nuevas costumbres, y a muchos de nosotros se nos hace bien, decimos, pues está bien, ¿no? Se está fomentando la libertad, el respeto, y, o sea, suena todo bien padre. Y no nos damos cuenta de que nuestra mente ha sido trabajada y controlada. Y suena así, les digo, suena de película eso, pero ya vimos que es algo real y Dios nos advierte acerca de eso. Y nos dice quién acostumbra a hacer eso y quién tiene la habilidad de hacer eso. ¿Sí? Y obviamente, Satanás se vale de agentes humanos para hacer esto. ¿Sí? Este, miren lo que nos dice por aquí. Hay un término, muy, también que se ha utilizado últimamente, pero todavía por si tenemos dudas de esto, que exista eso. La ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Dice aquí. Dice, se refiere a los esfuerzos para influir en las actitudes, en las relaciones y acciones de la población de un país o de una región. Y también se refiere, dice aquí, a la implementación de programas de modificaciones sociales. O sea, esto existe. ¿Sí? Ahí está la definición. Dice que cuando se hacen esfuerzos y tú dices, ¿y quién hace estos esfuerzos? Es bueno preguntarnos eso. Para influir, dice, en todo lo que somos como sociedad y hacer transformaciones, modificaciones a su antojo de alguien. Y decimos, bueno, realmente, bueno, lo que somos como seres humanos, como personas, siempre se ve influido por la sociedad, ¿no? Por las costumbres, por las modas, por la educación, por todo lo que recibimos, por ejemplo, de influencia, ¿no? De los padres, de los maestros, de la televisión, del internet, bueno, ahorita eso, y generalmente no podemos evitar eso, ¿sí? Hasta cierto punto. El otro día algo platicamos de esto, ¿no? Por ejemplo, Dios nos dice que si tú quieres conocerle realmente a Él, tú tienes que hacer a un lado todo eso, ¿de acuerdo? Tienes que hacer a un lado tu cultura, tienes que hacer a un lado lo que te inculcaron tus padres, tienes que hacer a un lado lo que aprendiste en la escuela, tienes que hacer a un lado lo que has aprendido en la iglesia. Así lo dice Dios, ¿sí? O sea, ¿quieres conocerme realmente? Olvídate de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que todo eso tiene una gran influencia sobre nosotros. Entonces podemos decir, bueno, pero es que es lo que forma las sociedades, ¿no? Todo esto. Lo que nosotros debiéramos de preguntarnos es, ¿quién está manejando todo eso? O sea, ¿quién está al mando quién impone las modas, por ejemplo? ¿Quién dice qué música se tiene que escuchar en este tiempo? ¿Quién dice qué tenemos que aprender en la escuela? Generalmente nosotros confiamos mucho en las autoridades y decimos, bueno, son los que saben, son los expertos. La pregunta es aquí, ¿qué pasaría si las personas que están a cargo de esto, ¿sí? De estos trabajos de ingeniería social, no fueran tan buenas personas? ¿Cómo?
como podríamos imaginar. Porque decimos, ah, bueno, pues la sociedad siempre tiene que irse transformando, tiene que ir evolucionando, siempre estamos en constante cambio, ¿sí? Y pensamos que todos esos cambios pues, siempre son para bien. Pero ¿qué pasaría si estas personas no tuvieran tan buenas intenciones? Ay, no, ¿cómo crees, no? Podríamos decir. Eso suena ya como a, este, como dicen, como a conspiraciones y todo eso, ¿no? Miren lo que dice aquí este libro, Mente, Carácter y Personalidad. Dice, por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana, así como hay personas que ahorita se les llaman ingenieros sociales, ¿sí? Que se dedican a esto también, curiosamente. Dice, a experimentar con las propiedades de la mente humana. Y ha llegado, dice Satanás, a conocerla muy bien. Así como ahorita también nos sorprendemos, ¿no? Cómo nos conoce. Dice, oye, mi teléfono, ¿cómo me conoce? Porque nosotros, ¿y cómo nos conoce? Porque nosotros estamos ahí constantemente también dando información de lo que somos, de lo que pensamos. Ahí en nuestras redes sociales siempre hay un apartado que dice, ¿qué estás pensando? ¿Se han fijado? ¿Qué estás pensando? Y rápidamente pongo lo que estoy pensando. Ah, pues me siento ahorita triste. Ah, muy bien. Es mucha casualidad, ¿no? Y luego decimos que ¿por qué nos conocen tanto? Bueno, Satanás dice nos conoce muy bien. Dice, por sus sutiles operaciones, en estos últimos días, dice, está ligando la mente humana con la de él. ¿Se fijan lo que dice? Está ligando nuestra mente con la de él. Es decir, las decisiones que estamos tomando como sociedad, las elecciones que hacemos, nuestros comportamientos, todo lo que somos y que siempre decimos, no, pues que pues, son mis decisiones, es mi cuerpo y es mi vida y es mi no sé qué decir, ¿no? Y al final yo voy a ser responsable, ¿no? O sea, como que presumimos mucho de esa libertad, de que hacemos lo que nos da nuestra gana, ¿sí? Pero no nos damos cuenta, dice aquí, que en estos últimos días estamos haciendo no lo que nos da nuestra gana, sino lo que le está dando la gana a quién, a alguien. Y dice, nuestra mente está siendo imbuida, dice aquí, con sus pensamientos. O sea, él se está metiendo en nuestra mente, está controlando nuestra mente y usa, dijimos, usa personas, usa tecnología, tiene muchas herramientas él para llegar a eso. Y está haciendo, dice, esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan, dice, su conducción, o sea, los que estamos cayendo en esto, no saben que él los dirige a su antojo. Y decimos, ¿qué? Pues son mis decisiones, decimos. Y yo apoyo esto porque yo quiero. Estas nuevas corrientes, ¿no? Que existen en el mundo. Es porque yo quiero, porque es mi convicción. Se fijan que cuando cuando estamos siendo manipulados y controlados, dice aquí que nadie se da cuenta. Si no, pues no pasaría nada. El gran engañador, dice, espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que tan solo oigan su voz. Eso está ya de miedo, ¿no? Que todo lo que hagamos sea lo que Él piensa, que lo que digamos sea lo que Él dice, que seamos un reflejo de Él. Por otro lado, también, pues Dios intenta, ¿no? Influir a nuestra mente, pero Dios no nos obliga, ¿sí? Si tú quieres que Dios controle tu mente, tienes que hacerlo conscientemente, con todas tus facultades, ¿sí? Decirle, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Satanás no te va a pedir permiso.
Y aquí lo estamos viendo, o sea, ni siquiera nos damos cuenta cuando ya estamos muy, muy, metidos en esto. Y son cosas a las que nos enfrentamos todos los días. ¿Sí? Este, y si todavía creemos que esto no es cierto, hace poco por aquí les presentaba esta declaración de este señor, eh, expresidente, ex militar, que en una declaración que hizo, miren lo que dijo, a los medios que vamos a utilizar, a emplear para extender la verdad, así entre comillas, o sea, o la nueva verdad, se le llama guerra psicológica. Y tú puedes decir, ah, caray, eso suena medio raro, ¿no? ¿Qué es eso? Dice, ah, bueno, esto de la guerra psicológica, dice, es la lucha por ganar las mentes y las voluntades de los hombres. Actualmente, dicen ellos, ya no necesitan balas y bombas. Y tú dices, ay, ¿por qué hay tanto movimiento en el mundo? Bueno, distracciones, ¿no? Como decimos ahorita. Pero la verdadera guerra está en donde. Aquí, fíjense quién lo está diciendo, ¿eh? ¿Y cuál es el objetivo de esta guerra psicológica? Dice, queremos ganar las mentes y las voluntades de los hombres. Pues todavía creemos que eso no existe, eso de controlar la mente o que la gente que está al, imponiendo cosas en el mundo es buena gente y quieren hacernos el bien, sí. ¿Para qué alguien quiere controlar tu mente? Por ejemplo, ¿para qué este señor quiere controlar mi mente? Bueno, probablemente porque este señor está siendo que también controlado por alguien más, ¿sí o no? Porque ya vemos quién es el originador de esto, de estos, de estas artimañas. Menciona aquí este término, ¿no? De guerra psicológica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya lo menciona, ¿no? Pero eh, este nombre o la psicología, ¿sí? Viene de esta palabra, psico, del idioma griego, ¿sí? Que significa soplo o alma. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, los griegos creían, ¿sí? que el alma, o ese soplo, dice aquí, era algo que cuando la gente moría, se desprendía del cuerpo. Y ahí traemos esas ideas, ¿sí? Que hasta ahorita muchos todavía ahí como que tenemos algunas dudas, ¿no? Que te mueres y hay una parte de ti que se desprende de tu cuerpo. Eso creían los griegos y a eso le llamaban ellos psico, ¿sí? Pero esto significa, ¿no? Soplo o alma. Un concepto un poquito distorsionado, si nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblia, por ahí en el Génesis, cuando nos relata la creación del ser humano, del hombre, dice que Dios formó del barro, dice, un muñeco, podríamos decir, hizo un cuerpo, ¿sí? Y dice el relato que algunas versiones lo mencionan así como que Dios sopló, dice, aliento de vida. Y menciona, dice que Dios le dio a ese muñeco, dice, le dio Neshama, utiliza esa palabra. ¿Qué significa esto? Significa alma superior de vida. Es decir, ¿sí? Que Dios puso en ese muñeco algo de él, ¿sí? Dice aquí que puso un alma superior. ¿Quién es esa alma superior? Es Dios, ¿sí? Entonces, con su poder le dio vida, porque dice que ese muñeco se convirtió en Nefesh, ¿sí? Que significa un ser viviente, un alma viviente. O sea, Dios no dice que Dios le dio Nefesh al hombre, o sea, que le dio un alma.
sino que dice se convirtió en un alma. Entonces, cuando se habla de una guerra psicológica, ¿sí? ¿Qué es lo que somos nosotros? Dice, somos un ser viviente, un alma viviente. ¿Qué es lo que nos convirtió en eso? Dice aquí, un alma superior. O sea, lo que somos nosotros, por eso también dijo Dios que somos una imagen de Él, fuimos hechos a su imagen, ¿sí? Porque aparte de, o independientemente de lo físico, ¿sí? Dios puso en nosotros algo de Él, de lo que Él es, de su esencia, de su poder. Y esto es lo que nos convierte en un alma, ¿sí? En el psico, que decían los griegos. No algo independientemente del cuerpo, ¿no? Sino que si lo entendemos, lo que significa realmente psico es un ser completo, que como dice aquí, somos seres, estamos compuestos por varios aspectos. Dice aquí, bio, psico, espirituales somos. O sea, tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un área espiritual que Dios puso ahí también dentro de nuestra mente, de nuestro ser, para comunicarse con el ser humano, ¿sí? Estar en contacto con esa alma superior, ¿ok? Ahora, esta guerra, dice aquí, es una guerra psicológica. Entonces, si lo entendemos así a profundidad, esta guerra no nada más es contra tu mente, es contra todo lo que eres, así como persona, como ser, ¿sí? Es una guerra que va, dice aquí, que quieren doblegar tu qué, tu voluntad, tu, como dice aquí, tu mente, tu voluntad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? Bueno, tienes que atacar y destruir todo el entorno de la persona, ¿sí? Físicamente, tienes que pisotearlo físicamente, tienes que acabarlo también mentalmente y espiritualmente. Entonces, esta guerra va en esos tres flancos, ¿vale? Físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y suena, les digo, suena increíble pensar que hay alguien, por ejemplo, que hay personas en este mundo, obviamente controladas también por Satanás, pero suena increíble, ¿no? Que haya personas en este mundo que se han convertido, como dice el título de nuestro tema, en cazadores de almas. Así, literalmente, cazadores de almas. Y este señor lo dijo, ¿no? Eso es nuestro objetivo, dijeron. Y esto estamos hablando ya de algunas décadas atrás. ¿Sí? Entonces, ahorita imagínense cómo está de avanzado esto. Dice nuestra cita que leímos al principio, Proverbios 4:23, la cita que utilizamos y que es conocida por la mayoría. Dice el texto sobre toda cosa guardada, o sea, todas las cosas que nosotros consideramos de valor, lo que tú puedes considerar de valor, no sé, tu casa, tu carro, tu dinero, lo que tengas y que tú le das mucho valor, ¿sí? Y que le damos un especial cuidado a todo eso. Dice Dios, sobre todas esas cosas, o lo principal que tú deberías de darle valor y proteger y cuidar de manera especial, dice aquí que es tu corazón. Algunas versiones dicen tu mente. Pero esta palabra mente, ¿sí? Es más profunda. Ya vimos lo que significa, así bien, ¿no? El término. ¿Qué es psico? Pues todo lo que somos, ¿sí? Todo nuestro ser. Entonces dice Dios, cuida tú tu ser. Y ese corazón que se menciona aquí tiene que ver con, o sea, todo lo que somos, ¿sí? Cuida tu cuerpo, cuida tú, tu mente, cuida tu espíritu.
o sea, el área espiritual. Dice, porque de ahí, dice, mana la vida. O sea, necesitamos todas esas cosas para tener vida, ¿sí o no? Porque fue lo que Dios nos dio, ¿sí? Fue lo que Dios puso en ese muñeco. Y dice Dios, quiero que lo cuides muy bien. Eso. A veces nada más nos encargamos o nos preocupamos de algún área, ¿sí? De esas tres. Y somos muy cristianotes, como decimos, pues nada más me preocupo por lo espiritual. Oye, pero tu cuerpo, bueno, pues no hay que ser tan vanidosos, decir, pero lo primero. Pero no, o sea, necesitamos esas tres cosas, si no, estamos fritos, ¿sí? Y Satanás nos va a atropear, como dice aquí, lo que estamos estudiando. Otros a lo mejor decimos, no, pues yo me preocupo mucho por lo físico, me alimento bien, voy al gimnasio y todo, pues sí. ¿Y tu mente cómo está? Entonces somos un todo compuesto de tres partes, ¿sí? Algo similar a lo que es Dios también, tres personas, ¿se acuerdan? Ahí hay también una similitud. Entonces quiere Dios que todo eso lo protejamos, dice. Las tres cosas, no nada más una, ¿sí? Y es una tarea muy complicada, difícil, sí. Oye, pero qué flojera, sí. Y qué complicado, sí. Y tengo que invertirle y esforzarme, sí. Por eso Dios nos está recomendando aquí, nos está haciendo esa invitación, dice, dale prioridad sobre todas las cosas a tu ser. Más que mi trabajo, sí. Más que mi casa, sí. Más que a todo, dice. Porque de ahí depende tu vida, dice Dios. Y Satanás lo sabe. Y dice, lo que leímos ahorita, dice, lleva miles de años estudiando nuestro ser. Y tiene, no sé, más o menos un poquito más, a lo mejor de un siglo, que los seres humanos también se dedican a esto, a estudiar el comportamiento humano, con no muy buenas intenciones. Entonces, es algo lo que tenemos que poner mucha atención, mucho cuidado, porque dice por ahí una cita en Efesios que esta lucha en la que estamos, dice, no, no es contra seres humanos, no es contra tu gobierno, no es contra nadie. ¿Sí? Dios utiliza personas, perdón, Satanás utiliza personas, es cierto. Eh, pero nuestra guerra, dice aquí, es contra qué dice, seres espirituales. Y ya vemos de lo que es capaz el líder de esa banda. Vean el desastre que causó en el cielo y en el universo en general. ¿Qué no hará en mi mente? O sea, si hizo un desastre en la mente de un ser perfecto, como un ángel, como un ser como lo fue Eva y Adán, ¿qué no hará conmigo si estoy adormecido, si estoy distraído? Y al final dice, las decisiones que tomo, que yo creo que son mías, son las de alguien más. Entonces, si queremos, que alguien controle nuestra mente, ojalá que sea Dios, ¿sí? Pero que lo hagamos con todas nuestras facultades, ¿sí? Algo que Satanás nunca va a hacer, o sea, él no va a permitir que tú caigas en sus redes así voluntariamente. Él engaña. Eso hizo con los ángeles, eso hizo con Eva. Eva le dice a Dios, oye, es que me engañó, ¿se acuerdan? Ella se dio cuenta, dijo, pues, no sé en qué momento o qué estaba pensando, pues estaba pensando lo que él pensaba, o sea, fue engañado. En los días finales, por aquí se me pasó ponerles esta cita, eh, antes de que Cristo venga, dice que los seres humanos se van a dar cuenta que fueron engañados.
eh, y dice que van a reclamarles a los líderes, a los políticos, a los líderes religiosos. Me dice, oye, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me engañaste? Pero va a ser demasiado tarde. Y fíjense de quiénes está hablando, ¿sí? Porque a veces les digo, a veces pensamos que cualquier persona que está por encima es buena y tiene buenas intenciones siempre para con nosotros. Y quieren el bien para nosotros y para nuestro país y para la humanidad. Somos engañados fácilmente. Y un día el ser humano se va a dar cuenta de eso, pero va a ser demasiado tarde para muchos, ¿sí? Entonces, ahorita todavía estamos a tiempo de, de abrir nuestros ojos, ¿sí? De cuidar nuestro ser completo. No nada más darle prioridad a algo de mi ser. Hay que entregarle todo aquí a Dios, pero que sea por convicción así propia, porque es lo que Dios busca, ¿no? Esa libertad. Y ojalá que en todas las decisiones que hagamos, lo hagamos con libertad, convencidos, este, de manera real, ¿no? De lo que queremos, de lo que somos. Que si yo tengo una manera de vestir, pues que sea porque realmente es mi libertad, mi convicción, mi elección, no la de alguien más. Que si elijo una música, ¿sí? Sea también mi decisión. Obviamente, tenemos que ser movidos e inspirados por Dios, es el objetivo, ¿no? De un cristiano, pero no que sean decisiones de alguien más, ¿sí? Sí, tiene que ser tu decisión, obviamente inspirada por Dios, pero no que no sea la decisión de alguien más, de la sociedad, la decisión que tomé pues fue la decisión del gobierno, la decisión que tomé fue la decisión de Satanás. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Así que pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Y un gran desafío y ojalá que pues que siempre pidamos la ayuda a Dios, ¿no? En esta lucha. Que el Señor les bendiga.